productos sin tener claridad de cómo operarlos. Y lo que pasó con esta firma es que se puso, en vez de hacer factoring, hacer operaciones de crédito interno. Entonces ellos mismos estaban financiando los mismos negocios que estaban haciendo con plata de otras personas, y el negocio quebró, y como montaron todo en un esquema que supuestamente está avalado y reconocido como factoring, entonces pues ya eso no existe. Lo que hicieron fue un préstamo o un autopréstamo, y ahorita tienen pues en vilo a toda esta cantidad de personas. O sea, el mercado colombiano, pues si bien es interesante y está cumpliendo uno de los grandes logros del capitalismo, y es entre mayor número de inversionistas, pues más descentralizadas van a ser las decisiones. Y fíjense que lo que hizo Ecopetrol con la última emisión fue eso. Las personas jurídicas y los grandes inversionistas no podían comprar. Ellos estaban detrás del dinero de los pequeños inversionistas, estaban detrás de que el ciudadano de a pie comprara la acción. ¿Y para qué? Porque obviamente es una cantidad de dinero, digamos, no muy importante para la gran mayoría de personas, pero en volumen es muy interesante. Y el efecto en realidad clave que está ahí es una asamblea de inversionistas donde tenemos miles y miles de inversionistas, pues nunca se van a poner de acuerdo y pueden hacer lo que en realidad quieran. Y ahí la teoría de la gente y la teoría de la firma se cumple ahí perversamente, y lo que estamos viendo es eso. Obviamente tenemos un montón de personas que tienen la esperanza de ganar un poquito con su poquito dinero que tienen, pero la empresa igual está desinstitucionalizándose nuevamente, y la empresa viene a convertirse en una gran institución que no tiene sino una personería jurídica que ya parece tener personalidad y voz propia, y un montón de comportamientos como si fuese una persona normal. Bueno, gracias profesor Daniel, damos la bienvenida al profesor Jimmy Sarmiento. Profesor Jimmy, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias por la invitación, profesor Jairo, y bueno, pues lo felicito por esta nueva dinámica del programa. Bueno, profesor Jimmy, estamos hablando aquí, haciendo una pequeña introducción con el profesor Daniel, alrededor de los mercados de derivados y todo lo que ello implicaba, y digamos un poco las tendencias recientes en los mercados de derivados. Profesor Jimmy, ¿cómo han avanzado los mercados de derivados y especialmente los mercados bursátiles, digamos, más desarrollados en Colombia y digamos, con mucha más particularidad a partir de la expectativa de haber de fusionar las bolsas de valores de Colombia, Perú y Chile, profesor Jimmy? Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes para todos. Profesor Daniel, buena tarde, y buena tarde. Bueno, pues este es un tema que es muy atractivo en la medida que, respondiendo en parte a la pregunta del profesor Jairo, realmente el mercado de derivados no ha tenido mucho desarrollo aquí en Colombia. De hecho, podríamos estar hablando de que más o menos entre 10, 12 años ha venido básicamente su impulso y desarrollo, más que el mercado de bolsa de valores, que es otro. Es decir, en este orden de ideas quisiera aclarar que dentro de la jerarquía de los mercados tenemos el mercado financiero, que es el mercado propiamente del sector bancario como tal, cuya, digamos, contraprestación frente a la inversión es mínima. Ustedes, y de hecho todos nosotros como usuarios del sistema financiero, sabemos que colocar un dinerito en CDT, pues realmente a veces sale como mejor tenerlo allá guardadito en la casa. Pero entonces, ¿qué sucede? Que el riesgo es mínimo, por decir que casi nulo. El peor riesgo es que la entidad financiera llegue a quebrar, pero aún así existe un seguro de depósito que maneja Fogafín. Luego sigue lo que es la inversión en títulos valores como ya de representativos de deuda. Entonces el caso, por ejemplo, de la gente que presta con respaldo de hipoteca, las personas que para ellos son inversión. Y hay mucha gente, profesor Jairo, de hecho, que vive en Colombia de esa inversión. Y es, yo presto un dinero sobre una tasa de interés y me respaldo en hipoteca o en alguna garantía, y finalmente eso es una inversión para la persona que está colocando el capital. Ahí ya el grado de riesgo es un poco mayor en la medida en que pues se da un riesgo de contraparte, dado que la persona no pueda cumplir con ese compromiso de deuda. Luego viene lo que es el mercado tal como de bolsa de valores, donde ya los inversionistas lo que hacen es colocar su dinero en títulos representativos de capital accionario, sujetos a dos tipos de rentabilidad. Una rentabilidad que es la rentabilidad que llamamos por valorización,
que se da con ocasión del mayor valor del precio de las acciones en el mercado. Recordemos que las acciones son títulos valores que están a oferta y demanda. Ahora, no todas las acciones se negocian en bolsa. Hay unas acciones que se pueden negociar en lo que llamamos el mercado OTC o mercado mostrador. Y las que se negocian en bolsa pues tienen esa ventaja de la rentabilidad por valorización. Hay otra rentabilidad que es la rentabilidad por dividendo, que es como esa parte proporcional de retorno de la inversión que recibe el accionista por colocar su dinero en esta empresa. Genera un nivel de riesgo más alto todavía que los dos anteriores, pero hay un mercado que es el mercado de derivados que genera la mayor rentabilidad que se puede en un mercado, pero el riesgo es el más alto de todos. Y cuando hablamos del mercado de derivados es un mercado de negociaciones a futuro o negociaciones con fecha posterior. Es decir, yo hago la negociación el día de hoy, pero se ejecuta en el futuro. Este tipo de derivados se utilizan mucho, sobre todo para dos razones. Uno, cubrirse por el riesgo de algún tipo de mercado, o dos, para lo que llamamos la especulación, o sea, apostarle a que suban o bajen los precios. Las expectativas. Exactamente. Y dentro del mercado de derivados lo que se negocian son activos subyacentes que pueden ser monedas, divisas, o pueden ser los que conocemos con el nombre de commodities. Los commodities pueden ser de diferentes tipos, agrícolas, metales, etcétera. Entonces es cuando yo siempre les digo a mis estudiantes, miren si ustedes un noticiero de Bloomberg y aparece el señor ahí hablando y abajito salen a cómo está el algodón, a cómo está la cocoa, cómo va el petróleo, porque todos esos productos de origen natural se negocian en los mercados. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que yo hago es como casi apostarle a qué va a pasar con el precio de ese activo subyacente en el futuro. Es como una especie de casino, ¿no? Algo así por el estilo. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, yo necesito, digamos, unos dólares para el caso de divisas dentro de 90 días. Si yo me quedo quieto, estoy expuesto a un riesgo por devaluación. En este caso sabemos que en estos días, por ejemplo, el dólar ha subido. Y si yo espero que esa tendencia continúe, en la medida en que pasen los días, yo voy a tener que pagar más pesos colombianos por el misma unidad de dólar. Entonces lo que yo hago es, para cubrirme en ese riesgo por tasa de cambio, hago una negociación y le digo, por ejemplo, al profesor Daniel, hagamos un acuerdo. Por ejemplo, uno típico que es el forward, que es un compromiso que no se hace por bolsa, es un compromiso directo por fuera de bolsa. Entonces yo le digo, profesor Daniel, yo me comprometo a comprarle a usted X cantidad de dólares a esta tasa pactada. Y él se compromete a vendérmelos a esa tasa pactada en un tiempo determinado y en unas condiciones dadas. Cuando llega la fecha de negociación, entonces yo compro los dólares a esa tasa pactada. ¿Cuál es el riesgo? Que lo compre por encima del valor de mercado, es decir, que los tengo que pagar más costosos de lo que están en el mercado. Ahí es donde está el riesgo, pero puedo ganar mucho en la medida en que el dólar suba más y yo los estoy comprando a un menor valor, en cuyo caso el profesor Daniel sería el que perdería. Entonces, es apostarle, y lo mismo sucede con las naranjas, con el algodón, todo. O sea, podemos, digamos, si yo necesito 3 toneladas de naranja para dentro de 90 días, negociamos el precio de la naranja futuro. O sea, le apostamos a cómo va a estar el precio en un futuro. Entonces, este mercado particularmente tiene su auge en Europa, en Estados Unidos fuertemente, y ya son mercados que llevan aproximadamente 50 años. En Colombia, como les decía, escasamente podríamos hablar de un desarrollo en los últimos 10 años, y con ocasión de esos cambios que ha tenido la Bolsa de Valores de Colombia en los últimos 2 años, pues se ha dado un impulso fuerte al tema de la negociación con derivados. Ahora, la Bolsa Nacional Agropecuaria, pues es una de las entidades que juega mucho al tema de commodities y de negociaciones a futuro, que a propósito ya cambió su nombre, ya no es Bolsa Nacional Agropecuaria, pero allí lo cierto es que se negocian productos agrícolas a futuro. Entonces, viene la otra arista, profesor Jairo, y es cuando lo hago por especular. Es decir, a mí no me interesan los dólares, a mí no me interesan las naranjas, a mí no me interesa el algodón, me interesa apostarle a qué va a pasar. Yo les pongo siempre un caso de una película que no sé si de pronto Edimer, yo creo que no la ha visto, pero de pronto con los profesores sí nos entendimos, de Mendigo a Millonario, exactamente. En De Mendigo a Millonario veamos que Eddie Murphy se hacía precisamente millonario de la noche a la mañana porque le apostaba a unos contratos de compra de naranja. Y la naranja, no me acuerdo, subió o bajó, pero el caso es que ellos le apostaron a lo que iba a suceder con el precio y se llenaron de dinero. Entonces, eso es básicamente la especulación.
Y en este juego, pues el mercado, para ya finalizar la respuesta que me da la pregunta, profesor Jairo, pues en Colombia se ha venido desarrollando en los últimos años, sobre todo en lo que tiene que ver con la negociación de futuros, ¿sí? De opciones, también se ha negociado en bolsa, pero también tiene un desarrollo muy en los que llamamos los swaps. Los swaps son como intercambios de flujo de dinero, ya eso es un esquema un poquito más complejo, pero todas son negociaciones. Dentro de estas negociaciones a futuro encontramos los forward, las opciones. Por ejemplo, las opciones son interesantes porque ahí no hay obligatorio cumplimiento, se paga una prima por tener la opción de compra-venta. Están los swaps, están los repos, que también es una figura casi de negociación a futuro. Las operaciones carrusel que las hacen mucho los bancos con títulos de renta fija, o sea, se rotan el título en un tiempo. Entonces, digamos que ha venido poco a poco, pero aún falta bastante. Falta bastante y de hecho, la población que diríamos es la más beneficiada con este tipo de negociaciones, que son los exportadores e importadores, pues casualmente desconocen mucho de este tema. Cuando realmente, bueno, uno, lo desconocen, y dos, es que a veces no pueden tener acceso a este tipo de negociaciones. Entonces sería fabuloso que ellos pudieran, porque finalmente quien más favorece es aquellos que juegan en su negociación diaria con la operación de la divisa, de sube baja. Bueno, yo estaba mirando aquí algunos indicadores de la Bolsa de Valores de Colombia y realmente las transacciones de derivados son muy modestas, ¿no? Sí, son muy bajas. En un día, digamos, pues, y la mayor parte de ellas concentradas en futuros financieros. Profesor Jimmy, rápidamente, ¿por qué existe todavía un temor de entrar a estructurar operaciones de derivados un poco más agresivas, diferentes a las coberturas financieras? Bueno, pues como le decía el profesor Jairo, primero porque es el mercado que más riesgo tiene, o sea, puedo ganar bastante, pero se puede perder también en exceso. Y pues, profesores, siendo realistas, aquí en Colombia la cultura de inversión es todavía muy baja. O sea, cuando uno se pone a analizar países como China, donde la señora que tiene la cigarrería de la esquina invierte en acciones, y acá uno le pregunta y escasamente invierten en un CDT, y creo que eso es lo más riesgoso en que invierte la gente. Entonces realmente falta mucha cultura financiera. A propósito, y aprovecho el espacio para hacer la cuña de invitarlos a que participen esta semana en Expo Inversión, que es un evento que organizan varias entidades de este mercado, entre ellos la Bolsa de Valores y otras más, en Corferias, porque precisamente desde el año pasado se viene gestando este espacio para que la gente empiece a culturizarse en lo financiero. Acá en Colombia, desafortunadamente, tenemos todavía un nivel muy bajo en tema de cultura financiera, y creo que en eso también de pronto los profesores tendremos que hacer una reflexión acerca del tema. Bueno, entonces para la segunda parte de este programa creo que quedan algunos temas que son bien importantes. Vamos a un corte institucional, una pauta institucional, y ya volvemos con la segunda parte de nuestro programa radial Activos. ¿Y tú qué emisora escuchas? Escenario Radio. Escenario Radio. Escenario Radio. Escenario Radio, la Universidad de Santo Tomás en el ciberespacio. ¿Tú ya entras a sexto? No, ¿qué va? Entró a trabajar a la zapatería de mi tío porque conseguir cupo fue re difícil. Yo quiero tener mi vida de niño. Aprender, jugar y recibir cariño. Queremos estudiar, tenemos el derecho. Pero a veces faltan cupos y eso está mal hecho. Los niños somos siempre los primeros. Recuerden eso cuando inviertan su dinero. Salud y educación es lo que espero. Poder estudiar y progresar es lo que quiero. Un parquecito con rueda y rodadero. Prefiero leer un libro y no bolear trapero. Por ahora trabajar no es lo que espero. Prefiero un pupitre y no un lavadero. Que no me utilicen para ganar dinero. Yo quiero tener mi vida de niño. Aprender, jugar y recibir cariño. Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Joven Trabajador. Escenario Radio, emitiendo desde la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Nuestra acreditación institucional es un proceso continuo. La calidad está determinada por la universalidad, la coherencia, la integridad, la pertinencia, la equidad, la eficacia, la idoneidad, la eficiencia y la responsabilidad. Universidad Santo Tomás, unidos construimos la excelencia. Contrate gente adulta y páguele lo justo. Combatir el trabajo infantil doméstico está en nuestras manos.
La conservación del planeta está en nuestras manos y prever el calentamiento global es compromiso de todos. Una alternativa a la nueva medición de energía casera de la compañía Google, que ayuda a identificar